Salmo número 72. Oh Dios, da tus juicios al rey, y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia, y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo, y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso, y aplastará al opresor. Te temerán mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia, y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto, y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Porque él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá, y se le dará del oro de Sabá, y llorará por él continuamente, todo el día se le bendecirá. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. El esplendor y el fulgor de la mañana brilla en la noche y nos da su luz. Una estrella del cielo nos guía, donde se encuentra el niño Jesús. De lo distante de ese lucero, astro que marca que Cristo nació, yace en pesebre humilde ese niño, en un establo se encuentra el gran rey. Ángeles cantan que el niño ha nacido, también nosotros gloriamosle hoy, démosle ofrendas que a él le agradan, démosle gloria con el corazón. La adoración de nuestros corazones son los que más le agradan a él. Rinde tu vida y exáltale siempre. Gloria, aleluya, ha nacido el Rey. Oro, incienso y mirra le ofrecen todos los reyes de Oriente también. Un silencioso arrullo adormece al que ha nacido
Hermanos, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles nuevamente, aunque sea a través por este medio. Y pues hemos venido hablando acerca de la Navidad en estos domingos de diciembre. Y hoy vamos a tener un tema que precisamente habla de nuestro Señor Jesucristo. Su nombre es admirable. ¿Se imagina usted, hermano, yo sí me lo imagino, aquel hermoso momento en que el ángel del Señor descendió de los cielos y sobre los pastores que estaban allí en un monte cuidando a sus ovejas? Se encontraban ahí y de repente dice la palabra de Dios que todo se alumbró. Y ese ángel le dijo a los pastores: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios en esta hora. Padre, te pedimos que nos abras el corazón en este momento. Señor, reconócenos como tus hijos, y también, Señor, reconocemos en esta hora que tu nombre es admirable. Es admirable tu nombre, Padre eterno, Dios fuerte, Príncipe de paz. Bendito sea tu nombre, hoy y siempre. Amén. Bueno, hermanos, a pesar de la pandemia, yo me doy cuenta en las noticias, todos los departamentos, las tiendas departamentales, todo el mundo comprando, todo el mundo moviéndose para arriba, a pesar de la pandemia. Filas cortitas, filas grandotas, la Alameda Central repleta de gente. Hermanos, si la Navidad es hablar de Jesús, esa debe de ser la Navidad. Y si nosotros no adoramos a Jesús, no estamos celebrando la Navidad. La Navidad es hablar acerca de Cristo. La Navidad precisamente eso es lo que significa: nacimiento. ¿Qué cosa más hermosa que una familia alabe y adore a Dios? La Navidad es acerca de Jesús, del nacimiento de Jesucristo. Y la Navidad es acerca de Cristo, y Cristo debe ser siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, el centro de nuestra alabanza. La Navidad hace mucho tiempo que dejó de ser lo que debería de ser. Ahí todos conocemos ese canto que dice Noche de paz. Supuestamente debería de ser un tiempo de paz, de tranquilidad, un tiempo de reflexión, pero para muchos es un tiempo, llegan esas fechas y es un tiempo estresante. Y la Navidad debería ser tiempo de reflexión al recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es tiempo de pensar, es tiempo de ver en nuestro interior, tiempo de recordar que no hemos sido tan fieles con el Señor y que no hemos tenido ni siquiera la disciplina para leer la palabra de Dios todos los días. Navidad debe ser un tiempo de proyección, y así han pasado años y muchos años, y la Navidad, hermanos, ha sido una locura. Es correr de allá para acá, de aquí para allá, y estamos estresados hasta cierto punto que nos olvidamos que debe ser noche de paz, debe de ser noche de amor. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús nació, un coro de ángeles cantaba gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Allá en el libro de, lo vimos hace 8 días, allá en el libro de Isaías nos dice que un niño
va a nacer. Porque cualquiera diría, bueno, ¿y eso qué? ¿Va a nacer un niño y qué? Pero es que este niño, hermanos, es diferente. Porque ese niño tiene que nacer por condición de una virgen. Y también por condición, su padre tiene que ser descendiente del rey David. Y ese niño será un niño especial. ¿Cuál será el nombre de esa criatura? Isaías comienza a decir, dice que será su nombre admirable, su nombre consejero, Dios fuerte, Padre eterno, su nombre príncipe de paz. Y lo que Isaías está diciendo aquí es que el nombre de Jesús abarca todas las cosas. Por eso su nombre se le conoce como principio y final, alfa y omega. Aquí está hablando de la primera y la última palabra de letras del alfabeto griego. Lo que quiere decir con esto es que todo lo que cabe desde la primera hasta la letra final, todo lo que cabe dentro del alfabeto, eso es Jesús. Todo, todo. Él es el príncipe de paz. Ese es su nombre. Su nombre es admirable, como es el nombre de ese tema. Y vayamos al Evangelio de según San Lucas. Vamos al capítulo 4. Yo ya lo tengo aquí apartado. Un médico escribió este Evangelio. Lucas 4, vamos al versículo 32. Vea cómo dice. 4:32. Y se admiraban, fíjense hermanos, ¿de qué se admiraban? De su doctrina. ¿Por qué? Porque su palabra era con autoridad. Cuando dice doctrina, en esta situación nos está hablando de la enseñanza. Mire, por ejemplo, lo que dice Mateo, capítulo 7, versículo 28. Mateo 7, 28. Ya vimos que se admiraban de su doctrina. ¿Por qué? Porque dice aquí que enseñaba con autoridad. Pero vea cómo dice en Mateo 7, 28 y 29. Dice así la palabra de Dios. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente, ¿cómo quedó la gente? Se admiraba de su doctrina. Y ahora vea cómo dice el versículo 29. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Una de las cosas que la gente se admiraba más de Jesús, ¿sabe qué fue? De su enseñanza. De su enseñanza. Es que nadie había enseñado como lo había hecho Jesús. Hermanos, no ha habido nadie que hable con parábolas como habló Jesús y que haya dicho tantas parábolas como las dijo Jesús. Aquí dice, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Y sabe por qué se admiraban de las enseñanzas de Jesús? Porque a Jesús lo han desde hace muchos años como un revolucionario, lo han calificado como un revolucionario. Y honestamente, y en todo buen sentido de la palabra, Jesucristo sí fue un revolucionario. Le voy a decir por qué. Porque Él vino a cambiar, vino a transformar esa mentalidad ya establecida por los hombres. Qué enseñanza más maravillosa cuando dijo, oíste que fue dicho por los antiguos, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero dice Jesús, he aquí, yo te digo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice Jesús, si alguien habla mal en contra de ti, bendícelo. A los que te persiguen, ora por ellos. Entonces, hermano, todo esto que Jesús decía, vino a confundir a la gente. Todos dijeron, a ver, ¿cómo está la cosa? A nosotros se nos ha enseñado todo lo contrario. Si yo tengo un enemigo,
yo tengo que odiar a ese enemigo. Pero Jesús dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Fue la primera cosa que chocó a la gente que lo escuchaba y se admiraban de eso. Se admiraban porque las enseñanzas de Cristo fue una enseñanza que cambió, que transformó, que revolucionó y que cambió la manera establecida de pensar de la gente en aquel tiempo. Ellos decían, porque así nos enseñaron a nosotros, así nos dijeron que eran las cosas. Pero ahora venimos al Evangelio y nos encontramos con una palabra que transforma, que revoluciona y pues que genera un cambio. Por eso la gente se admiraba de sus enseñanzas. A veces nosotros vivimos por las circunstancias que nos rodearon. Hay personas que piensan que este mundo ha sido muy injusto con ellos. Y que como este mundo ha sido injusto, ellos ven el mundo de una forma distinta, completamente distinta. Ellos piensan que todo aquel que se le acerca, se acerca para causarles daño. Porque cuando eran niños y aún ya como adultos, todo el mundo les ha hecho daño. Y así crecieron con esa gran desconfianza. Y no pueden permitir a nadie que se les acerque a ellos porque viven en un mundo, en una forma completamente distinta. Y ahora viene Jesucristo y habla estas cosas y nos dice que abramos el corazón y que comencemos una nueva vida. Aquí vino Jesús al mundo. Las enseñanzas de Jesucristo fue así. La gente tirada a la perdición. Los publicanos, lo sabemos que vendían patrias y eran unos traidores, y los publicanos eran judíos que habían hecho negocio con los romanos y estaban hasta cierto punto pues sacándole dinero a su propia gente. Y en ocasiones aquellos grandes de la ley, los escribas, los saduceos, los fariseos, pensaron que por ser ellos doctores de la ley, si alguien dijera gloria, ellos eran los primeros en recibirla. Eso es lo que ellos pensaban. Mientras que Jesús dice, he aquí os digo que las rameras y los publicanos van primero al reino de Dios. Hermanos, eso para estas personas fue como un cubetazo de agua fría para todos ellos. Por eso dijeron, a ver, momentito, si a nosotros se nos ha enseñado que por ser nosotros los doctores, los que sabemos de la ley, sí, hermano, pero las cosas no son así. Por guardar la ley, ustedes serán salvos. Jesucristo vino a enseñar algo completamente distinto, algo diferente. Y eso es lo que tenemos que entender y aprender nosotros. Y de esto, dice la palabra de Dios, se admiraba la gente, de la enseñanza que él daba. Esa enseñanza dice que Jesucristo es el dueño de todo lo que existe. Esa enseñanza, la palabra de Dios. Que el cielo y la tierra y todo cuanto existe le pertenecen a Jesús. Él es Dios y todo, hermanos, todo le pertenece a Él. Y cuando Él enseñó acerca del carácter, ¿sabe qué es lo que enseñó? Enseñó con el ejemplo. Y les dijo a sus mismos discípulos, aprendan de mí, aprendan de mí. Desgraciadamente, hermanos, hay muchas personas que el dinero los ha arruinado. Se sienten dueños del mundo porque piensan que pueden comprar cualquier cosa. Hay personas que son groseras porque tienen dinero, piensan que pueden hacer y deshacer cuando ellos quieran y cuando se les dé la gana. Pero ahora llega el dueño del universo, desciende a la tierra y les da una enseñanza a sus discípulos y les dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Ven todo lo que existe? Esto alrededor de ustedes es mío.
es mío, pero a mí lo que me interesa es su corazón. Y hermanos, en aquellos tiempos existía gente pues de carácter muy difícil. Por esa razón Jesucristo les dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Una persona que tiene carácter, que es tranquilo, es una persona que se lleva bien con todo el mundo, le cae bien a todos. Esa es una persona mansa. Una persona mansa es accesible. Una persona mansa es aquella que le saluda a todo el mundo, no quiere problemas. En San Pablo, en una Navidad, me acuerdo perfectamente, que mi hermano, el pastor Valencia, invitó a todos los que estábamos ahí en el culto, que nos paráramos de nuestro lugar y que cuando menos, buscáramos a un hermano, le saludáramos y le diéramos un abrazo. Yo fui a saludar a una persona que estaba cerca de mí, pero también me estuve fijando. Y uno de los hermanos que estaba 2, 3 bancos adelante de mí, hermanos, ni siquiera se movió. Ni siquiera se movió. ¿Se han fijado ustedes que cuando vamos a repartir folletos, la gente, pues ni las gracias nos da? Al contrario, la gente nos ve así como cosas raras. En el Evangelio eso no puede ser. En una iglesia eso no puede ser. Hermanos, la iglesia tiene que ser, vamos a decirlo así, amigable, siempre. Tenemos que sonreír y dar la bienvenida a todos, no importando la manera como vayan vestidos. Tenemos que saludarles en el nombre de Cristo. Por eso es lo que hacía Jesús, hacer sentir bien. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo ve el corazón y Él quiere saber si le estamos adorando con sinceridad. Eso es lo que Dios quiere saber. Muchos amamos a Jesús, pero no somos capaces de amar a nuestro prójimo. Por eso es que la gente se admiraba de Jesús. Cualquiera que hubiera estado ahí se admiraría de las enseñanzas. Por eso es que a él lo seguían multitudes, por todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo enseñó aquí en la tierra. Imagínense esta preciosa enseñanza que todavía no somos capaces de entender los cristianos, los evangélicos, los creyentes. Jesucristo representaba hasta cierto punto la religión. Y todo eso tenía que ver con pureza. Jesús les habló a multitudes diciéndoles, no he venido a llamar a los justos, sino ¿a quién? A los pecadores. Vino a este mundo para que todo aquel que se arrepienta, es decir, el que va primeramente al llamado para que reconozcan que su corazón es pecaminoso y pida perdón. Pero ¿qué es lo que el mundo piensa? Que nosotros vamos a congregarnos a la iglesia, valga la redundancia, a la congregación, y que ahí perdemos el tiempo. Eso es lo que la gente piensa. Lo que no saben es que nosotros ya nos arrepentimos de nuestros pecados y que estamos ahí porque cada día queremos ser mejores cristianos. A eso vamos a la casa de Dios. Es cierto que a veces pues, se nos salen algunas cosas, cometemos errores, pero vamos ante el Señor y pedimos perdón. Qué maravilloso, ¿no? Que podemos pedir perdón y lo más importante no es pedir perdón, lo más importante es que Él nos oye. ¿Sabe por qué? Porque para siempre es su misericordia. La enseñanza de Jesús es el cumplimiento de la palabra del profeta Isaías, que hizo 700 años antes de que naciera Jesús. O sea que Isaías hace 2720 años dijo, su nombre será admirable. Y otra cosa maravillosa, mire, vamos al Evangelio de
según San Marcos, capítulo 6. Marcos capítulo 6. Y vamos a ver el versículo 2. Aquí ahora se nos habla acerca de la sabiduría. Mire cómo dice la palabra de Dios. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? Jesús enseñó. Jesús fue un gran maestro. Él enseñaba, y solamente cuando se enseña la gente recibe y adquiere convicción. Eso lo vemos en la doctrina, los domingos, la escuela dominical. Dice este versículo: y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, ¿qué hacían? Se admiraban. Eso dijo Isaías, lo recuerdan, su nombre es admirable. Y decían, ¿de qué se admiraban? Mire, ¿de dónde tiene estas cosas, y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? Se admiraban de la sabiduría de Jesús. A los 12 años, hermanos, Jesucristo ya platicaba con los médicos de aquel tiempo. Hermanos, esta sabiduría es nuestra también. El cristiano debe hablar con sabiduría. Hablemos con sabiduría siempre. En pocas palabras, que cuando vayamos a decir algo, de veras tengamos algo que decir. No es sabio hablar cosas que no le benefician a nadie. No es sabio hablar de la gente. Tengamos la sabiduría de Dios y hablemos cosas pues que de veras valgan la pena, porque la sabiduría del Señor fue una sabiduría grande, tanto que la gente dice se admiraba y se preguntaban: ¿de dónde tiene tantas cosas? ¿Cómo sabe tanto esta persona? Hermanos, si nosotros nos dedicamos a leer un capítulo diario de la Biblia todos los días, ya lo dije, nosotros seríamos unas personas sabias. No nos pongamos a leer libros que nos llenan más de cosas raras. La única palabra que es eterna es esta, que está aquí. Nada más, hermanos, nada más. Porque el que la lea, y no solamente la lea, que se someta a ella, será sabio. Aquí dice que la gente se admiraba también de la sabiduría de Jesús. La gente se admiraba de sus enseñanzas. ¿Quién es este que tiene tanta sabiduría?, se preguntaban. Pero vea cuál es la siguiente pregunta que hacían ahí mismo. ¿Qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? Otra de las cosas de las que se admiraba la gente era de los milagros de Jesús. Hay que darle valor a los milagros del Señor Jesucristo. Nosotros, los hijos de Dios, nos movemos en una esfera de milagros. Los milagros son nuestros. Pídale a Dios milagros todos los días. De veras, Dios hace milagros. ¿Por qué? Porque Él es el mismo de ayer, el de hoy y el de siempre. Mucha gente cristiana no cree en los milagros, pero el tener vida a nosotros, así se lo digo, el tener vida a nosotros en este día es un milagro, hermanos. Es un milagro. Dios hace milagros de todo tipo, de todos colores. A mí en realidad no me sorprende. Qué bonito es escuchar hermanos y hermanas cuando dan su testimonio, sobre todo en los domingos en la congregación en la tarde, o en fin de año que decimos, ¿quién quiere dar un testimonio? Se levanta lo que Dios les sanó durante ese año. Créalo, hermanos.
Dios es un Dios de milagros. Dios hace milagros. Dios cambia corazones. Dios transforma completamente la vida de las personas. De verdad, hermano. Crean. ¿Hay alguna enfermedad de algún miembro de su familia en estos tiempos? Créalo en el Señor Jesucristo y lo va a sanar, si es su voluntad. Pero antes, una recomendación. Póngase a cuentas con Dios. Póngase recto delante de Dios, póngase a cuentas con Él, porque a veces queremos milagros y ansiamos tanto ese milagro que no tenemos oídos para escuchar la voz de Dios y decirle: Señor, ¿estás pidiendo algo de mí? Y hermano, créalo, Dios quiere algo con usted. Hay que estar rectos con Dios. Recuerdo que en una ocasión una hermana de una iglesia fue con el pastor de ahí de esa iglesia y le dijo que si podía orar por su hijo. Ella esperaba el milagro de que su hijo se convirtiera a Jesús. Su hijo andaba en drogas y otras cosas. Y el pastor le dijo a esta hermana: hermana, ¿ya se puso usted a cuentas con el Señor? ¿Está usted recta delante de Él? Y le dice: hermano, solo una cosa pequeñita que me falta. Y le pregunta el pastor: ¿cuál es esa cosa pequeñita? Dice: pues que no he sido bautizada. Y le dice: hermana, pues véngase a la escuela dominical y tome la doctrina para que se bautice. Y la hermana empezó a ir todos los domingos temprano para tomar su curso de doctrina bíblica, y el día de su bautizo ella invitó a su hijo a la iglesia para que le tomara las fotografías de su bautizo. Y este joven fue, escuchó el mensaje de salvación y aceptó a Jesucristo como Salvador personal desde ese día. ¿Usted qué cree, hermano? ¿Casualidad? No. ¿Un milagro? Sí. A veces en nuestras vidas nos pasan cosas porque Dios nos está llamando la atención, no porque la vida sea injusta, no porque las cosas sean malas. Dios nos está llamando la atención y nos manda una prueba para que volvamos otra vez nuestros ojos al cielo. Pero no, hermano, nos aferramos en querer resolver nosotros solos esa prueba. Y el Señor nos está llamando diciéndonos: mira, quiero hablar contigo, mírame, óyeme. Y no hacemos caso. Pensemos, hermanos, reflexionemos qué cosas nosotros tenemos que resolver, qué vicios tenemos que a Dios le desagrada, qué cosas estamos haciendo que a Dios le desagrada. A lo mejor estamos hablando más de la cuenta, pues Dios nos dice que nos pongamos a cuentas con Él y pongamos también las cosas en su lugar. Y entonces esperar el milagro de parte de Dios. Dios es un Dios de milagros. No hay nada que sea imposible para Dios. Esa es la palabra, que se admiraban de dónde tiene Él tantas cosas. Y vamos a Lucas, vamos a regresar al Evangelio de Lucas, ahora en el capítulo 9, versículo 43. Lucas 9, 43. Dijo el profeta Isaías: su nombre es admirable, lo recordamos. Y en Lucas capítulo 9, versículos 43 y 44, dice: todos se admiraban
Y esto me gusta, hermanos, porque cuando dice que todos, quiere decir que no había ninguno que dijera, "Ah, eso lo hace cualquiera". Pero no, por eso dice todos, y todos se admiraban de la grandeza de Dios y maravillándose de todos de las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, versículo 44, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Estaba hablando de él. Por eso dice que se admiraban de su grandeza. Hace poco hablamos de la grandeza de Dios. Cuando creó todo lo que existe y cuando dijo, sean creados los cielos y la tierra, ¿y qué pasó? Con su palabra solamente fueron hechos. No se puede negar la magnificencia de Dios, no se puede negar la grandeza de Dios, del Dios Todopoderoso. Tenemos que estar humildemente orgullosos de nuestro Dios. ¿Saben ustedes cuál es el trono de Dios? Los cielos. El estrado de sus pies, ¿dónde pone Él sus pies? En la tierra. Y dice la palabra de Dios que todo lo que hay en el mundo es de Él. Todo. Porque todo lo hizo para su gloria. Cuando nos dan, por ejemplo, cuando nos dan las escrituras de nuestra casa, significa que ese pedazo de tierra es mío. Y dice Dios, mía es la tierra. Los gobiernos se la han apoderado y la venden, pero Dios dice, mía es la tierra. Además dijo Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, que allá en el cielo, hermanos, tenemos una mansión. Por eso dijo Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy entonces a prepararles lugar para nosotros. Y después, en ese mismo versículo que estoy diciendo, promete, si yo me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, a su iglesia. ¿Por qué dijo os tomaré a mí? Quiso decir a nosotros, hermanos, su cuerpo, su iglesia, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así dice la palabra de Dios. Bien, dijo Isaías 700 años antes de que Jesús naciera. Sus enseñanzas son admirables. Su nombre es admirable. Su doctrina es admirable. Su sabiduría es admirable. Sus milagros son admirables. Todo Él es admirable. Su nombre es admirable. Y eso es lo que celebramos, hermanos, en estos días de Navidad. Celebramos el nacimiento y la grandeza del Hijo de Dios. ¿Hay paz en la tierra? No hay paz en la tierra, de ninguna manera. Por el contrario, hay guerras en el mundo que ya, algunas ya tienen muchos años y no paran. Se termina en un lugar la guerra y continúan en otro. Y la gente actuando como si la vida no valiera nada. Estamos en un mundo en donde la gente mata a seres humanos como si matara a algún animal. Y aparte de eso, tristemente, no hay paz en muchos hogares. Peleas todo el tiempo, el esposo con la esposa y viceversa, el hijo con el padre o con la madre. Créame, hermano, no hay paz en muchas familias. Hay enemistades. Tenemos rencor los unos contra los otros. Tenemos envidias los unos con los otros. En la propia casa a veces no hay paz. ¿Cuánta gente se fue a acostar anoche? Pues sí, se fueron a acostar, pero nada más. Se acostaron, pero no durmieron. Solo pensando, ojalá mi familia fuera diferente. Ojalá pudiéramos tener paz en esta casa. Ojalá se acabaran los gritos en este hogar. Que ya no haya tantas y tantas ofensas.
que ya no hubiera estas situaciones que nos ponen tensos, que nos enferman. Hermanos, estamos en tiempos de Navidad y gritándonos los unos a los otros y cada quien pidiendo por lo suyo. Hermanos, por eso dijo Dios, voy a enviar a mi Hijo al mundo para salvarlo, a usted y a mí. Ojalá nos pongamos a cuentas, hermanos, delante del Señor en estos tiempos y hagamos valer todo lo que nuestro Señor Jesucristo vino a padecer por nosotros ahí en la cruz, por cada uno de nosotros. Ojalá en esta Navidad de veras tengamos paz en nuestros corazones. ¿Sí? Vamos a orar, hermanos. Gracias te damos, Señor, porque hemos tenido esta reflexión para nuestras vidas, sabiendo que tú enviaste a tu Hijo admirable. La gente en aquel tiempo se sorprendía de su sabiduría, de sus milagros, de todas las cosas que les enseñaba. Pero, Señor, escuchando y leyendo tu palabra, Señor, sabemos que todo es verdad. Y gracias, Señor, por la vida de nuestro Jesucristo. Gracias por haberlo enviado a este mundo, humildemente, Señor, como Él era. Gracias, Padre Santo, por estos momentos. Te pedimos que tú nos hagas reflexionar, Señor, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos difíciles, acerca de lo que hemos escuchado en esta hora. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Primero Dios, nos vemos el día 24 a las 7 de la noche. Les va a ser enviado también a ustedes el mensaje de Navidad. Estén pendientes de la liga que se les envía el día 24 a las 7 de la noche. Hoy a las 5 de la tarde, recuerden que también tenemos un culto unido con todas las congregaciones de San Pablo, también acerca de la Navidad. Estemos al pendientes también de la liga. Si no la tienen, se las hacemos llegar en un momento para que estén ustedes listos y puedan recibir también el mensaje de Navidad. Vamos a participar todas las congregaciones. Nosotros ya tenemos nuestra participación ahí en la iglesia de San Pablo. Por eso les estoy invitando para que ustedes se conecten por vía Zoom y les hacemos llegar esta liga. Pues que Dios les bendiga, hermanos, y primero Dios nos vemos el día 24 a las 7 de la noche. Que Dios les bendiga.